Ya, ok, entonces, bueno, vamos a empezar la clase de hoy que tiene que vamos a ver el tema de listas y ciclo for. Como les mencioné también, listas es como una de las herramientas o recursos más útiles que podemos ver en Python. Eh, y bueno, esta clase la vamos a ver en dos partes, debido a que igual es un poco extensa. Así que vamos allá. Ujú. Ya, entonces, primero les voy a introducir un poco el concepto de secuencia. Una secuencia en Python es una sucesión de valores unidos por un contenedor, que eso va a definir un tipo de dato. Esta es como la definición general o genérica de una estructura que, bueno, que de acuerdo a ciertas definiciones nosotros vamos a estar estableciendo las listas. Alguna secuencia importante en Python, aquí nos vamos a sorprender un poco tal vez porque los strings son secuencias. Nosotros lo vimos a principio del curso como una variable o un tipo de texto, pero en realidad formalmente los strings los podemos definir como una secuencia de caracteres ordenados. Por ejemplo, la palabra hola tiene 4 caracteres, tiene el carácter H, la O, la L y la A, y están ordenados. Entonces tienen cierto sentido. Eh, También, bueno, durante este tema vamos a estar viendo los rangos, que son una secuencia de números, que también tienen un cierto orden, una cierta estructura, y las listas, que es el tema principal que nos convoca, que va a ser una secuencia de valores de cualquier tipo. Entonces ahí vamos a poder agrupar en un contenedor, como le llamamos en la definición genérica, cualquier tipo de valor. Eh, Así que, bueno, partamos ya con la definición de listas. Bueno, una lista es una secuencia de elementos de cualquier tipo definido entre corchetes. Bueno, a partir de aquí en el curso va a ser súper importante de repente el delimitador o entre qué definimos cierto tipo de datos, porque eso nos va a dar la idea de con qué estamos trabajando. Por el momento no va a ser tan complicado porque solamente vamos a estar viendo listas, pero después cuando veamos la estructura de datos avanzadas vamos a encontrarnos con otros delimitadores. Entonces ahí vamos a tener que estar discriminando, viendo qué tipo de dato es o qué podemos hacer con esto. Eh, bueno, entonces aquí ya les presento como una lista vacía. La podemos definir, aquí estamos viendo dos variables, la variable A y la variable B. Una lista vacía la podemos definir o con corchetes vacíos, con los corchetes cuadrados, o con la función list, que eso me define una lista. Entonces ahora si yo imprimo este valor, en ambos casos me genera los corchetes vacíos, que son la lista. Eh, bueno, vamos a poner un poco más de interactividad ahora, entonces vamos a agregarle elementos a esta lista. Aquí ya tenemos una definición ya de una variable, de una lista, que tiene 4 elementos. Tenemos la lista A, que tiene el 1, 2, 3, 4 entero, pero también podemos tener una lista con elementos diversos. En este caso, por ejemplo, definí un string que se llama hola, y en la lista B yo le agregué el valor de la variable palabra, que sería el string hola, el entero 2, la variable A, que es otra lista, uno puede tener lista dentro de otra lista según la definición, y el string f. Entonces, ahora mostremos las variables, y aquí podemos ver que la lista A, bueno, tiene los 4 enteros que como agregué yo, y bueno, también cuando quiero mostrar algo tengo que evaluar si es que hay algunas variables. En este caso yo evalúo el valor de la variable palabra, que es el string hola, como primer elemento, el entero 2, la variable A, que es otra lista. Entonces tenemos una lista acá, y el string f. Y eso lo tengo acá dentro de mi otra lista. Entonces las listas son súper versátiles porque nos permiten almacenar cualquier cosa, o prácticamente cualquier cosa, no todo, pero podemos almacenar distintos tipos de datos dentro de una estructura. Y eso va a ser súper útil después cuando queramos, por ejemplo, almacenar esto en la lista, podemos después leerlo, trabajar con lo que guardemos en una lista, va a ser súper útil. Ya, entonces, veamos qué podemos hacer con la lista. Eh, bueno, entonces el operador list, que es la función que les mencioné antes, nos sirve también, si recuerdan bien que vimos en algunas clases, para transformar un tipo de dato, ahora lo voy a poder transformar a lista. Entonces, aquí yo, por ejemplo, puedo llamar a list de ABC,
Y como vimos también, ABC es una secuencia de caracteres. Entonces, lo que va a pasar aquí es que la secuencia de caracteres se va a convertir a lista. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, lo que está dentro de la variable list, o sea, de esta función list, ¿de qué se compone? En este caso, por ejemplo, el string ABC se compone de 3 caracteres, que son el carácter A, el carácter B y el carácter C. Entonces lo que yo voy a hacer es convertir todos esos elementos que componen la secuencia, los voy a transformar a una lista. Así que esto nos va a resultar en la lista que tiene a los 3 caracteres de la secuencia del string. Entonces, como podemos ver acá, nosotros por medio de list, si lo definimos sin parámetros o sin valores de entrada con el paréntesis vacío, podemos definir una lista vacía, pero además esta función nos sirve para poder transformar una secuencia a una lista. Si tienen dudas en cualquier momento, pueden usar el chat o pueden comentar, por si acaso. Bueno, entonces veamos otras cosas. Tenemos la indexación y el acceso. Este es un concepto también súper útil que ocurre en secuencias, generalmente, que nos permite acceder a ciertos elementos de la secuencia, en este caso de una lista o de un string. Y bueno, les voy a presentar, si es que todavía no lo conocen, el operador índice. Que, no confundir que con la notación de corchetes que la estábamos usando recién con listas, se usa de otra forma. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Bueno, entonces, suponiendo que nosotros tenemos acá esta lista de letras, que tiene, bueno, supongamos que tiene las 5 primeras letras del abecedario, yo voy a poder, con el nombre de la variable y este operador índice, poner entre corchetes un número, acceder como a cierto elemento de esta lista. Bueno, para ello, el primer elemento siempre tiene un índice 0, entonces aquí yo voy a obtener la... Ah, no definí de 3. Aquí. Voy a tener la A, que sería el primer elemento de la lista. Entonces aquí yo les quería primero presentarles voy a hacer un pequeño esquema. Acá, por ejemplo, estoy dibujando una lista que va a tener distintas cosas. Y bueno, supongamos que tiene el string C. Esto sería índices. Ya. Entonces, lo que aquí va a pasar es que yo voy a poder enumerar, iniciando del tercero hacia la derecha, los elementos de mi secuencia. Entonces aquí yo, por ejemplo, a este 0, bueno, coincidentemente le voy a poder poner un 0, a este un 1, un 2 y un 3. Entonces cuando yo quiera acceder al índice, supongamos que esta es una lista L. Si yo quiero acceder, por ejemplo, al elemento que está en la posición 3, así lo podemos decir, yo voy a ir y voy a contar desde de izquierda a derecha los números. Entonces este está el 0, 1, 2, 3. Este es el elemento que yo voy a llamar. Entonces esto va a ser una C. Entonces los índices me permiten tener acceso a ciertos elementos de mi lista. Bueno, también existen otros índices que son los negativos. Eso también es posible. Yo no puedo enumerar ahora de derecha a izquierda con otra numeración que es la negativa. Yo le puedo poner a el último elemento un -1, al penúltimo un -2 y así hacia la izquierda. Yo puedo hacer esto y también puedo referenciar a ciertos elementos de mi índice, o sea, de mi lista con índices negativos. Entonces, si por ejemplo yo quisiera el último, no, es el último, el penúltimo elemento, yo puedo hacer L corchete de -2, y es en este caso cuento de derecha a izquierda. El penúltimo elemento que sería la lista que tiene el 1 y el 3. Y así yo puedo tener acceso a distintos elementos de la lista.
Entonces ahora vamos a ver el ejemplo en código. Este dibujito, si quieren, se los puedo subir después también en la clase. Ya, entonces el primer elemento siempre tiene índice 0, como lo vimos, que sería la A. Si yo ahora quiero acceder al segundo elemento, va a ser letras, y entre corchetes voy a tener que poner el número 1. Entonces esto va a ser la B, y letras 2 va a ser la C, porque sería el que está inmediatamente al lado. Pero, como vimos también, los índices bueno, índice iterable ordenados, que sería letras o una secuencia, también tienen índices negativos, que sería como la definición inversa de índice. El último elemento va a tener el índice -1, entonces yo lo voy a poder llamar con este operador corchete y adentro un -1. Entonces esto me va a hacer referencia al último elemento, que sería la E. El -2 sería al penúltimo elemento, que es la D, y el -3 sería al antepenúltimo, que sería la E. Entonces, esa sería como una forma en donde yo ahora puedo tener acceso a distintos elementos de mi lista. Recordamos que también, aquí voy a hacer varias como analogías dentro de cosas que veamos de listas. Hay cosas que también aplican a strings. Entonces, los strings también son secuencias ordenadas de caracteres y también admiten indexación. Entonces yo, por ejemplo, voy a poder hacer esto. Si yo defino una variable que es un string, por ejemplo, palabra, que es hola mundo, y yo quiero acceder al elemento que está en el índice 5, también lo puedo hacer. Entonces, nuevamente, aquí voy a volver a hacer un ejemplo con una palabra. Entonces acá hagamos hola Python. Supongamos que nuestro string S es este string, acá, es hola Python. Entonces acá, aquí no es tan, como que no es tan visible cuáles son todos los elementos del string. En una lista uno sabe porque están, es un corchete y tenemos varias cosas separadas por coma. Entonces acá uno puede hacer una separación. Ay, me salió me mala esa línea. Por cada uno de los caracteres que componen el string. Entonces aquí podemos hacer esta división. Y hacemos exactamente lo mismo que habíamos visto con las listas. O sea, le podemos poner acá números que van a ir ascendiendo de izquierda a derecha. Entonces acá tenemos estas posibilidades de índice. O sea, podemos llamar los elementos del índice 0 hasta el 10. Y también tenemos los negativos. O sea, sería -1, -2, -3, -4, -5, -6 y así. Bueno, en este caso llegaríamos al índice -11. Entonces aquí también yo puedo hacer esto, puedo hacer que S, entre corchetes, acceder al índice, no sé, al 3. Y esto me va a originar, si cuento de izquierda a derecha, el string que tiene la letra A. Por si acaso mis letras A, de repente uno las puede confundir con un 2. Esa es una A. Y bueno, también puedo hacer el S de, no sé, -9. Y eso contando de derecha a izquierda sería la L, acá en este caso. Entonces, volvamos acá al ejemplo de Python. Si quiero obtener ahora el elemento que está en el índice -5, yo tengo que contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Debería ser el string M, si yo cuento hacia la derecha. También puedo contar hacia la izquierda, y bueno, lo importante es que veamos que uno también puede hacer indexación en strings. Veamos ahora una parte también súper importante de este operador que está relacionado. Uno puede obtener una subsecuencia, o en este caso si hablamos de lista, una sublista o un substring, usando el operador que le llamamos slicing, que es como una extensión del operador de acceso a listas. Si yo ahora le ingreso a los corchetes cierta notación que ahora va separada por 2 puntos, yo puedo ir obteniendo una sublista con los elementos de la lista desde el índice I hasta el índice J-1.
Entonces, voy a volver a mostrarles primero el misma imagen que vimos de las listas. Acá lo que yo puedo hacer es, bueno, igual este ejemplo lo voy a extender un poquito. Voy a agregar un poco más de elementos para que sea más dinámico. Ya. Entonces, a esta lista L, ahora yo voy a poder... Ah, pero ya esto ya no tiene... Lo voy a corregir después. Ya no va a ser -2. Bueno, lo voy a actualizar más tarde, después. Ya, entonces, aquí nosotros tendríamos la extensión de elementos. Ahora está el índice 6. Yo voy a poder llamar al elemento, no sé, hacer un operador slicing de 1 a 4, que es el mismo ejemplo que estamos viendo en el código. Y lo que yo voy a hacer es tomar una porción que va a iniciar en el índice 1 y no va a llegar al 4, va a llegar hasta el elemento anterior. Entonces esto de acá sería L de 1 hasta 4. Así que por lo tanto, si yo tomo el índice 1, 2 y 3, esto me va a generar una lista, que sería una sublista en realidad, que va a tener el 5 a la lista que tiene el 1, 3, y al string C. Y esa también es una forma de ir definiendo como una subsecuencia. Hay otra forma que la vamos a ver después. Entonces, bueno, acá en este caso hacemos lo mismo, contamos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, el string, o sea, la lista que va desde el índice 1 hasta el 3 sería una sublista que tiene 3 elementos, que sería la B, la C y la D, como lo podemos ver acá. También podemos omitir el segundo parámetro, que sería definiendo el i, 2 puntos, y nada, aquí no hay ni nada, o sea, está después los corchetes. Si omitimos la j, asumimos que vamos a llegar con la sublista hasta el final de la lista. Entonces, en este caso, si quiero todos los elementos del índice 1 hasta el final, yo puedo escribir letras y entre corchetes el índice 1, un 2 puntos y nada más. Con eso voy a obtener, de hecho, la lista que va desde la B, este string, hacia adelante. Entonces, esto me va a obtener esta sublista. Hay otra forma también en donde yo puedo ahora omitir el inicio. Por ejemplo, si yo omito el inicio y no escribo un índice i, pero si es específico un j, yo digo que, o asumo que mi lista ahora va a partir desde el inicio, mi sublista del inicio, y voy a llegar hasta el índice j-1. En este caso voy a llegar hasta el índice 3. Entonces, acá tengo el índice 0, 1, 2, 3. Voy a llegar hasta acá. Mi sublista en este caso ahora consideraría estos 4 elementos. Sería A, B, C, D. Y bueno, hay otra forma, otra forma también de usar el slicing, que ahora es con 3 valores, con un i, un j y un k. Los separo siempre por el 2 puntos. Y yo puedo ahora ir pegándome saltos. Voy a partir en el índice i hasta el j-1, pero me voy a ir saltando entre k valores de índices. Entonces, veamos ese mismo ejemplo acá. Si ahora yo quisiera, por ejemplo, llamar a una sublista que va a partir en el índice 1, va a llegar hasta, no va a llegar hasta el 4 porque si no va a ser muy fome el ejemplo. Digámoslo eh, hasta el 5, por ejemplo, puede ser hasta el 6, no, hasta el 5. Pero ahora yo quiero ir saltándome de 2 en 2 índices. Lo que va a pasar aquí es que yo voy a tomar el primer índice, que sería el 1, este. Luego voy a sumarle 2 al índice, entonces este me lo voy a saltar, el 2. Voy a tomar el 3, y en realidad, bueno, este es el mismo ejemplo fue, creo. Voy a llegar al 5, el 5 nunca lo considero. Recuerden que el j nunca se considera como elemento. Entonces, en el fondo, la suma de estas dos cosas me va a dar una sublista que va a tener al 5. Esto lo voy a escribir abajo mejor. Esto va a ser en realidad L de 1, 5
y 2. Entonces, yo nunca llego, recuerdo, yo nunca llego al J, siempre llego como al anterior al J. Y en este caso, esto va a ser una sublista que va a contener al 5 y al string C. Entonces, veamos ahora el ejemplo. Si yo quiero partir en el índice 1, llegar hasta el 4 y saltarme de 2 en 2, esto va a ser 0, 1, voy a tomar ese, me voy a saltar 2, voy a llegar al índice 3, que todavía no es el 4, y en realidad sería eso, sería una sublista que va a tener la B y la D. Entonces, si vemos acá, podemos ver que estamos generando ahora una sublista, pero saltándonos índices. O sea, como que estamos accediendo a elementos muy específicos de la lista. Bueno, yo puedo omitir ahora el inicio y el final, o sea, la I y la J, y esta también es súper útil para poder invertir una lista. Así que hay otra forma de hacerlo, pero con este operador también lo podemos hacer. ¿Qué pasa si ahora yo omito el inicio, omito el final? O sea, quiero decir, quiero toda la lista, pero el salto que me voy a pegar de índice va a ser negativo. O sea, voy a irme de -1 en -1. Eso quiere decir que yo ahora voy a tomar todos los elementos de la lista, del inicio al final, y me voy a ir hacia atrás. O sea, voy a tomar este índice, después ese, después el de atrás, hacia la izquierda, y de esta forma yo voy a poder invertir mi lista. Entonces yo tenía una lista que empezaba de la A, B, C, D, ahora tengo una lista que tiene E, D, C, B, A. Así que este operador igual es súper útil para ir accediendo como a ciertas porciones de la lista, o de una secuencia en general. Eh, y nos va a permitir, no sé, tomar cierta porción de la lista si es que lo deseamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿No? No, profe. Ya. Bueno, obviamente también esto también admite a substrings y funciona exactamente igual a como lo habíamos visto acá, en este ejemplo. Entonces, si yo ahora quiero tomar el string S, me queda un puntito. No sé, entre el 2 y el 5. Entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar el 2, el 3 y el 4. Entonces esto de acá va a ser S entre 2 y 5. Y bueno, los otros comportamientos que vimos también con hasta tres valores, que sería un IJK, también aplican para los strings. En este caso yo estaría obteniendo el substring, que tiene una L, una A y el espacio. El espacio también es un carácter. Entonces volvemos acá, creo que es el mismo ejemplo. Entonces aquí vamos a poder ver que efectivamente es la espacio. Ese espacio también es un carácter del string. Bueno, ahora que ya definimos como los índices y cómo podemos acceder a ellos, nosotros podemos usar esta función que se llama index para encontrar el valor del índice asociado a la primera ocurrencia dentro de una lista. Creo que esto también podría funcionar para strings. Aquí supongamos que tenemos la lista que tiene todos estos elementos, y fijémonos que igual hay varios elementos repetidos, porque en una lista no necesariamente van a tener elementos únicos. Entonces yo tengo una A, una B, una A y una B. Entonces, si yo quiero saber en qué índice está la primera B de la lista, yo puedo llamar este es un método en realidad, porque se está llamando de otra forma, y me va a decir 1. Entonces aquí yo... ahora sí, me va a decir 2, porque en la variable la estaba usando de antes. Entonces, aquí yo cuento 0, 1, 2. La primera B está en el índice 2. En cambio, si yo quisiera buscar la C, aquí puedo ver claramente que en la lista no tengo la C, este método va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque en realidad no tengo el elemento. Me va a decir que la C no está en la lista. Así que igual hay que usar con cuidado si es que van a usar este tipo de elementos de operación. Hay que usarlo con cuidado, porque tienen que asegurarse, o por ejemplo poner una condición, que vamos a ver cómo podemos evaluar esto, antes de llamar al método. Ahora, voy a hacer una distinción entre método y función. Nosotros habíamos visto antes, acá, bueno, la función list, que yo la llamo con un nombre, y entre paréntesis yo le pongo un valor de entrada o un parámetro, y así lo vimos como en ciertas llamadas.
acá vamos a empezar a ver también que existen ciertas operaciones que no son funciones, sino que son, le llamamos métodos. Eh, a modo simple de explicar un poco el método, qué es lo que es, podemos decir que también es una función, pero es aplicable sobre la variable que la está llamando. Entonces, eh, acá. Si se fijan bien, la forma de llamar al método es con un punto. Yo tengo la variable letras, que es una lista, punto, y yo estoy llamando como a una función propia de su tipo, o sea, por ejemplo, de la lista. Y ahí yo busco el índice b, pero lo aplico sobre la variable que la estoy llamando, que sería letras. Ahora, probablemente esto lo van a ver más adelante en la carrera, pero aquí hay un paradigma que se llama orientación a objetos, en donde todo es un objeto. Podemos decir que un objeto es como una entidad que tiene como ciertas operaciones definidas, tiene ciertas definiciones, y yo estoy llamando como a una de esas operaciones que tiene este objeto que se llama lista. Entonces, una de las operaciones que tiene es el index, y yo la puedo llamar así usando el nombre de la variable, que sería una lista, punto, el nombre de la operación. Por eso esto funciona y me va a decir el índice asociado a letras. Bueno, algunos otros tipos de operaciones que podemos usar sobre secuencias. Vamos a ver el ejemplo de listas, y ya vimos algunas cosas de strings en otras clases. Podemos sumar listas, que es el operador suma, donde podemos concatenar valores. ¿Se recuerdan bien cuando vimos, de hecho esto lo vimos hace algunas clases, pero no lo habíamos visto con listas? Como las listas son secuencias, también permiten esta operación que es sumar. Entonces, si yo hago la suma, voy a generar una lista que va a tener todos mis elementos ahora en una sola lista. Lo mismo pasaba con los strings. Como son secuencias de caracteres, yo ahora voy a tener todos mis caracteres juntos en otro string. También podemos hacer la repetición de secuencias. Es lo mismo que habíamos visto en strings, pero ahora con listas. Yo voy a poder repetir estos elementos en una cierta cantidad de veces. Entonces, acá voy a tener una lista que va a tener el AB, AB, AB 3 veces en una lista. Y esto también lo habíamos visto en una clase anterior. Hay ciertas analogías que podemos aplicar entre lista y strings. Puedo repetir los caracteres también una cierta cantidad de veces. Este operador es súper útil y no lo habíamos visto antes, y es el operador de membresía, o de pertenencia en realidad. Nosotros podemos verificar si un cierto elemento pertenece o no pertenece a una secuencia, que en este caso podría ser una lista o un string, que es lo que estamos viendo. Y usamos el operador in. De hecho, esto es casi como leerlo en inglés. Entonces podemos preguntarnos si el 2 está en esta lista, o el string 2 está en esta lista. Y esto nos va a dar un valor de verdad o falso. Este lo podemos agregar como al conjunto de condiciones que podemos usar ahora para evaluar casos. Entonces, aquí la pregunta que me hago es, ¿el 2 entero está en esta lista? Entonces, si yo busco, sí, está acá. Así que esto me va a dar true, que sería un valor de verdad. El string 2 está en esta lista, que tiene el 1, 2 y 3. Aquí uno podría decir que sí, pero no necesariamente, porque está, pero no con el mismo tipo. Entonces, Python igual hace la distinción entre tipos si es string con número. Así que esto no está. En este caso, el string 2 no está en la lista que tiene el 1, el 2 y el 3, que sería el entero 2. Podemos también extrapolarlo a strings. Podemos ver, por ejemplo, si agua está en paraguas. En un día de lluvia, que ahora se nos viene este fin de semana, podría pasar, pero no. Lo que yo quiero revisar es que si esta secuencia, que es la A, la G, la U y la A, la puedo encontrar dentro de este otro string. Y acá podemos ver que sí, hay una porción de paraguas que incluye también esta combinación de secuencia, que sería la A, la G, la U y la A. Así que esto me va a dar verdadero. Bueno, esto lógicamente uno podría decir sí, esto sí, el agua está en la lluvia. Pero formalmente con lo que queremos evaluar en Python, no, o sea, esto es falso, porque no puedo encontrar la secuencia A, G, U, A en este otro string. Entonces esto me va a dar falso. Entonces, el operador de membresía va a ser súper útil y nos va a servir para ir discriminando de repente si un elemento está o no está en la lista, si un string, una porción de un string está o no está en otro string, eh, y es súper útil. Y esto también nos va a servir, por ejemplo, para no tener este error del index. ¿Se recuerdan bien que el index se nos cayó hace un rato porque el elemento no estaba en la lista?
Entonces, podemos llamar ahora, por ejemplo, a index solo si esta condición es verdadera. Más adelante vamos a ver con excepciones algunos otros recursos que podemos trabajar en caso de que no ocurran este tipo de errores. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? No, ¿Sí? profe. ¿No? Ya. Bueno, vemos algunas funciones y operadores comunes que pueden usarse con lista y también con secuencias en realidad. Les presento, si es que no la conocían, la función len, que en inglés es length, es longitud, nos permite determinar la cantidad de elementos que tiene una secuencia, que puede ser una lista o un string. Entonces, si yo hago len de una lista que tiene el A, B y C, yo tengo que decir cuántos elementos tiene. En este caso tiene 3. Tiene el string A, el string B y el string C. Sería 3. Entonces me va a decir un número. Y el len de una palabra también es cuántos caracteres tiene. En este caso, hola tiene 4 caracteres. Así que también es una función operador que podemos usar en nuestras secuencias. Podemos sumar elementos. Hay una función sum. No sé si recuerdan que durante la primera parte del curso estuvimos viendo cómo podemos sumar varios elementos, pero con un ciclo. Entonces ahora tenemos una función que si le pasamos una lista de números nos va a sumar los elementos. Va a ser, en realidad, internamente va a ser lo mismo que ya aprendimos que estábamos haciendo para el control 1, por ejemplo. Cuando les pedía, por ejemplo, calcular promedio y tienen que estar sumando como los valores acumulados, en este caso es lo mismo. Entonces aquí yo voy a sumar estos valores y voy a asumir que es 25. Acá sería 10, 11, 20, 25, sí. Entonces aquí yo voy a poder, si yo le paso a mi función sum una lista de números, me va a dar la suma. Y tengo una pregunta interesante, porque hasta el momento hemos estado haciendo varias analogías con listas y strings. Entonces mi pregunta es, ¿se podría hacer esto? ¿Yo podría hacer una suma de ABC? No. ¿No? Ya. No sé si probablemente ustedes a lo mejor lo están intentando ahora en sus casas, pero sí, la respuesta es no. La suma está definida solamente para sumar números. Entonces, si yo ejecuto este código me va a dar un error de tipo. Me va a decir que yo no puedo sumar enteros con strings. Así que probablemente internamente lo que está haciendo esta función es lo mismo que ya vimos anteriormente en el curso. Recuerden que nosotros definíamos una variable que iba a acumular los valores. Y esta variable iniciaba en 0. Entonces, aquí lo que está intentando hacer el programa es el entero 0 les está sumando, por ejemplo, el string A. Y ahí ya se va a caer, porque no, la suma no está soportada para sumar un string con un entero. Entonces, la función sum, hay que tener cuidado, solamente la podemos usar con una secuencia de números. Y la única forma en que podemos tener una secuencia de números hasta el momento, lo que hemos visto en el curso, es con una lista. Eh, Así que aquí vemos un ejemplo donde no podemos extrapolar el comportamiento hacia todas las secuencias. Bueno, tenemos también las funciones de máximo y mínimo. Si recuerdan, también en el control 1, también en algún momento estuvimos calculando valores máximos, valores mínimos. Entonces ahora yo puedo pasarle ahora una secuencia de valores, que sería una lista, y estas funciones me van a determinar el máximo o el mínimo. Y podemos ver también que internamente probablemente el código hace lo mismo que vimos, que definimos un número que era el mayor posible o el menor posible, y dentro de eso los vamos leyendo por uno, y vamos cambiando el valor si es que se va cumpliendo la condición de que ahora encontré un nuevo mayor o encontré un nuevo menor. Pero ahora esto se puede hacer con estas funciones. Entonces, si yo quiero encontrar el mínimo entre todos estos números que están en una lista, puedo usar la función mínimo. En este caso sería el 1. El máximo acá debería ser el 9. Y yo podría hacer esto también, ¿no? Podría buscar el máximo entre 3 strings. ¿O no? Bueno, la respuesta es sí, puedo hacerlo. Recuerden también que vimos en clases pasadas que los strings también tienen un cierto orden. Eh, Nosotros si tenemos, por ejemplo, puras letras mayúsculas, las podemos comparar en orden alfabético. Podemos decir, por ejemplo, que la A está antes que la C. Si tenemos letras mayúsculas con minúsculas, aquí pasa que las minúsculas son mayores que las mayúsculas. Profe, Sí, eso se basa en base al hexadecimal, ¿verdad? sí, o sea, el código ASCII, Eso. que es como el numerito decimal que uno le asignaba al string en el computador, sí. Ese es como el criterio que uno usa para ordenar strings. Muy buena observación. Entonces aquí el máximo entre A, B y C debería ser el C,
porque es el que está como después en este código ASCII, y alfabéticamente también nosotros, si lo estudiamos que ordenar, la C también está después. Entonces, esto me va a dar C. Aquí. Entonces, yo puedo, por ejemplo, obtener el máximo, el mínimo en una lista de valores. Bueno, antes de irme al break, quiero preguntarle si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto. No, profe. Hemos presentado un montón de operaciones, pero van a ser súper útiles para trabajarlas. Entonces, vamos a hacer un pequeño break. Voy a volver a las 9:01. Y bueno, eso, tienen un pequeño break para que puedan ir a, no sé, a estirarse un rato, pueden ir a buscar algo. eh, y bueno, nos vemos en un ratito.
Bueno, estamos de vuelta del break. Bueno, hasta hace algunos minutos vimos varias cosas que podemos hacer con listas, con strings también. Eh, y bueno, ahora vamos a hacer un poquito más con respecto al tema. Eh, bueno, vimos que habían varias funciones comunes que podíamos ver para varias listas, o sea, para listas o secuencias, en general strings. Pero ahora vamos a centrarnos en métodos propios de listas, o sea, cosas que podemos hacer solamente con las listas, que nos van a permitir, por ejemplo, cambiar los valores que tiene, agregar, quitar valores, ordenar valores también. Eh, Así que, bueno, veamos. Uno de los primeros elementos, o sea, métodos que tenemos, aquí voy a hacer de nuevo el recordatorio, el método lo podemos llamar con el punto y un nombre, que va a hacer, es como la operación que está definida para la lista, va a afectar a esta variable, a la variable que llama al método, y uno de ellos es count, que sería para contar elementos. Entonces yo voy a poder retornar la cantidad de veces que aparece el valor en la lista. Por ejemplo, si yo tengo una lista de vocales, que sería como un ejemplo utilitario, quiero guardar un montón de vocales, yo quiero contar cuántas veces está la i en mi lista. Entonces, acá definimos vocales, y la pregunta es, ¿cuántas veces las tengo acá? Yo puedo decir, puedo hacer la revisión de izquierda a derecha leyendo, lo tengo dos veces. Entonces, este método me va a decir dos. Significa que hay dos vocales i en esta lista. Voy a poder también contar cuántas veces está el string b. Bueno, en este ejemplo de contexto yo tengo una lista de vocales, no tengo ninguna consonante, pero eso también puedo usarlo. Esto me va a decir que tengo cero string c, o sea, string b. El carácter b no está dentro de esta lista. Entonces, la función count me va a ayudar a saber si es que en algún momento necesito saber cuántas veces está un elemento en la lista. Eh, bueno, también puedo agregar elementos a una lista. Eh, hay dos formas que nosotros tenemos para hacerlo. La opción 1 es agregar el elemento al final de la lista. Entonces, aquí también les voy a presentar uno de los métodos más útiles que vamos a ver en listas, que es el append. Eh, entonces, si yo llamo a la variable lista punto append y le agrego un valor, eso significa que yo le voy a agregar este valor al final de la lista. Y se va a agregar siempre al final, en este caso. Entonces, acá yo tengo una lista que tiene tres elementos, tiene el 7, el 3, el 4, y yo voy a hacer un append de este string que se llama nuevo, entre mayúsculas, está como gritando. A mí siempre me ha parecido que en letras mayúsculas es como que a uno le gritan. Bueno, entonces, si yo hago esto, y yo después imprimo el valor de la lista, voy a fijarme que ahora la lista tiene otro valor, tiene los tres elementos que tenía y además el nuevo elemento que agregué. Voy a agregar otro print acá, como para mostrarles cómo va a cambiar esta variable. Entonces, si esto lo estoy ejecutando en orden. En la línea 1 yo definí una lista que tiene tres elementos. En la línea 2 le estoy imprimiendo por pantalla a ustedes cuánto vale la variable lista. Luego yo le agregué un elemento. Entonces, esto no es como hacer una definición de variable. En este caso, simplemente es una operación que le estoy haciendo a la lista. Le estoy agregando un elemento al final y luego imprimo de nuevo el valor de la lista y ahora podemos ver que cambió. Que tiene exactamente los mismos tres elementos que teníamos al principio, pero después tiene este otro elemento que es nuevo. Es nuevo. Eh, bueno, la opción 2 es insertar un elemento ahora en alguna posición específica dentro de la lista, no necesariamente al final. Entonces, para eso tenemos este otro método que se llama insert, donde yo ahora le tengo que especificar dos cosas, debido a los requisitos que tiene este método. Yo puedo indicarle una cierta posición, que es como el índice en donde quiero, el índice de la lista donde quiero insertar mi elemento, y cuál es el elemento que quiero insertar. Entonces, acá volvemos al mismo ejemplo. Voy a volver a escribir acá la lista para que veamos cómo está antes y cómo está después. Ya, entonces acá tengo la lista que tiene el 7, el 3 y el 4. Yo hago un lista.insert, entonces a esta lista le estoy insertando en el índice 1 un string nuevo.
Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Si yo veo que lo que está en el índice 1 ahora está este 3. Entonces, no es que yo lo vaya a borrar, sino que lo que voy a hacer es insertar el elemento acá y todo lo que está a la derecha se desplaza un lugar. Entonces acá, si yo imprimo esto va a tener al 7, al elemento nuevo que yo agregué en el índice 1, y lo que estaba después se corrió un lugar a la derecha. Entonces después viene el 3 y el 4. Puedo hacer esto también, puedo llamar a la función len. Bueno, esto tiene 3 elementos, entonces yo voy a insertar en el índice 3, que acá vemos que no existe el índice 3, está 0, 1, 2, acá voy a insertar un elemento nuevo. Entonces esto lo puedo hacer, y de hecho esto va a ser equivalente a haber hecho el append, si es que ustedes definen un índice que es mayor. Incluso creo, aquí no recuerdo bien, pero si ustedes ingresan un número que es más grande, también me va a funcionar. O sea, si ingreso un índice que está ya excede como la cantidad de valores soportados, igual van a estar insertando al final. Esto lo voy a volver a leer. Entonces, si ustedes hacen el lista.insert del len, es lo mismo que si estuvieran haciendo un append, en el fondo. Entonces, ahí yo puedo ya interactuar un poco más con la lista, le puedo ir agregando cosas. Bueno, vimos cómo agregar cosas, así que probablemente ahora viene, obviamente, eliminar cosas. Puede que en algún momento yo necesite eliminar elementos de una lista, también tenemos dos formas de hacerlo. La opción 1 es usar este operador que se llama, este método que se llama remove. Entonces yo puedo llamar al remove que va a afectar esta lista y le voy a eliminar este valor. Entonces acá lo que va a hacer es eliminar la primera ocurrencia del valor en la lista. Entonces aquí también hay que tener ojo cuando mis listas tengan elementos repetidos. Y también voy a hacer lo mismo de los otros casos. Voy a imprimir la lista antes y después. Entonces, tengo la lista que tiene el 1, 3, 4, 1. Le voy a eliminar el entero 1. Entonces, lo que va a hacer esto es buscar el primer elemento que encuentre de izquierda a derecha, va a eliminar este 1. Y el resultado va a ser la misma lista que ahora tiene el 3, el 4 y el 1. Entonces, como que todos los elementos ahora se desplazaron un lugar hacia la izquierda. Bueno, la otra forma de eliminar es usando el comando del, que este también lo vimos en las primeras clases. Lo vimos para eliminar variables. Bueno, puedo eliminar también un cierto elemento de una lista de esta forma. Pero aquí yo no apunto al elemento, sino que apunto al índice. Voy a eliminar lo que sea que esté en cierto índice de la lista. Entonces, aquí yo voy a llamar a del de lista corchete 1, que si lo vimos bien por el acceso, lo que está en el índice 1 sería el entero 3. Entonces, después de llamar a esa operación, voy a tener una lista que va a tener el 1, el 4 y el 1. Entonces yo ahora puedo eliminar elementos, voy a eliminar un elemento específico, que yo quiero eliminar ese elemento, o puedo eliminar lo que esté en cierta posición de la lista, o cierto lugar de la lista. Ahí cuál usar, ahí depende de lo que uno necesite, realmente. Entonces, obviamente aquí le estamos ofreciendo los recursos, pero ustedes pueden tomar la decisión de cuál usar, si uno o el otro. Bueno, puedo ordenar los valores de una lista, que sería como ya, esto ya no es alterar la cantidad de elementos, pero sí es alterar el orden en el que se definen los elementos. Dada la cierta definición de la lista, yo puedo ordenar, y una cosa súper importante, el sort, que es ordenar en inglés, siempre ordena de menor a mayor, todos los elementos de una lista. Entonces, eso tampoco no hay definiciones, sino que es un método que se ocupa sobre la variable lista. Entonces, antes de ordenar, la lista tenía estos valores en ese orden. Después de ordenar, me ordenó todo de menor a mayor. Acá lo mismo. Voy a hacer otro print. Antes de ordenar, yo tengo esta lista con estos valores en este orden. Después de ordenar, como el ordenamiento en el código ASCII sí considera un orden alfabético para los caracteres, esto me lo va a ordenar alfabéticamente. Entonces, antes de ordenar yo tenía esta lista que tenía estos elementos en este orden, y después voy a tener prácticamente ordenado todo alfabéticamente. Entonces sort también es unos métodos como más útiles de repente si es que ustedes quieren definir como criterios de ordenamiento, tal vez obtener siempre
no sé, un orden alfabético, obtener, si quieren, por ejemplo, obtener el menor valor numérico, saben que está al principio, si quieren obtener el mayor valor numérico, saben que está al final. Entonces esto ya es como que le da un poco más de dinamismo a las cosas que podemos hacer con las listas. No sé si algunos se preguntarán, bueno, estamos ordenando de menor a mayor, entonces, ¿cómo podría ordenar de mayor a menor? La verdad es que hay formas de hacerlo con sort, pero les voy a presentar otro método que se llama reverse, en donde podemos invertir el orden de una lista. Entonces, yo podría combinar el sort con reverse y podría tener un orden ahora de mayor a menor. Aquí voy a hacer lo mismo de los otros casos. Entonces, aquí yo tenía una Profe, lista, sí, en el caso de que la lista no esté ordenada, ¿cómo la ordenamos de mayor a menor? ya, si quieres lo vemos ahora. Voy a desordenar esta lista. Un 5, un 10, un menos 1 y un 3. Ya, entonces, es súper importante, interesante la pregunta que comentaste. Yo puedo hacer una combinación de dos métodos sucesivos. Lo voy a hacer ahora. Entonces, yo puedo llamar a una lista.sort. Y voy a comentar esto para que no me lo muestre todavía. Ya. Entonces, yo tengo esta lista desordenada. Voy a llamar al sort. Y el sort lo que va a hacer es ordenármela de menor a mayor. Entonces, lo que yo puedo hacer inmediatamente después del sort es llamar a un reverse. Y el reverse me la va a ordenar ahora de mayor a menor. Entonces, ahí puedo ir haciendo varias operaciones sucesivas para poder obtener como mi lista ordenada de mayor a menor. Entonces, esta sería una forma de hacerlo, no es la única forma de hacerlo. Por ejemplo, con el operador slicing que vimos al principio del curso, o sea, de la clase, también uno puede ordenar la lista, puede generar una sublista que sea la misma lista al revés. Pero eso ya es con otra definición. Yo tendría que, por ejemplo, generar una lista 2 que sea, pero va a tener que ser acá arriba, después de esto, que sea la lista de esta forma. Y yo, por ejemplo, podría omitir el paso de hacer el reverse. Voy a imprimir la lista 2 acá. Por ejemplo, acá vamos a tener un resultado equivalente. Pero la diferencia es, acá estoy definiendo una nueva secuencia, o sea, estoy definiendo una nueva lista que va a generarse a partir de la lista inicial. Con estas operaciones yo estoy alterando la misma lista, no estoy generando una nueva. Entonces, ahí está la diferencia. Yo puedo ir generando una lista a partir de otra lista, o puedo alterar la lista actual con estas operaciones que estamos viendo acá. Todas las operaciones siempre van a estar alterando el valor actual de la lista o de la secuencia. Entonces ahí tenemos dos formas equivalentes de ordenar valores, por ejemplo, de mayor a menor. Bueno, esto también es útil. Puedo cambiar un valor de una lista, ya que las listas son estructuras mutables. ¿A qué me refiero con mutable? Tienen una composición que permite cambiar sus valores en el tiempo. Vimos que podemos agregar valores, eliminar valores, ordenar valores, pero también podemos modificar un valor específico. Entonces, esto lo podemos tratar como si fueran varias variables. Por ejemplo, si la lista corchete i es el elemento que está en el índice i, yo lo puedo tratar como una variable y hacer el mismo operador de asignación. Así que yo puedo modificar lo que está en el índice i por un valor. Aquí, por ejemplo, nuevamente me falta agregar el valor de la lista para ver cuál es el valor que tenía antes. Yo puedo tomar, por ejemplo, la lista corchete 0 y tratarla como si fuera una variable independiente, pero en realidad lo que está haciendo es alterarme un valor de la lista. Voy a cambiar lo que está en el índice 0 por un 4. Ahora, yo puedo hacer esto, por ejemplo, lista 12 igual a 5. ¿Podría cambiar lo que está en el índice 12? La respuesta es no. Aquí lo que va a pasar es que
la lista, como tiene una cantidad variable de valores, también va a tener una cantidad variable de índices posibles a los que puedo acceder. Recuerden lo que vimos con los índices. Entonces, yo solamente voy a poder modificar algo que esté definido. Imaginemos que el agregar o quitar valores nos va a permitir tener acceso a una cantidad de variables que va a ser cambiante en el tiempo. Entonces, yo siempre voy a poder estar cambiando un valor que exista o que esté definido. Así que no puedo hacer esto. Pero puedo cambiar un índice que sí está, que sería en este caso el índice 0. Así que igual tiene que tener precaución cuando si trabajan de esta forma, solamente puedo cambiar algo que exista. Bueno, aquí hay un tema súper importante también, que tiene que ver con el copiado de listas, que de hecho vamos a ver un ejemplo. Ya, veamos aquí un ejemplo específico. Yo tengo una lista que tiene 3 elementos, 1, 2 y 3, y yo digo, yo quiero una lista que sea igual a la lista que ya tenía antes. Entonces yo hago una asignación, le digo B igual a A. Luego yo quiero cambiar el valor del índice 1, pero de la lista A. Entonces ahora yo quiero que, por ejemplo, S2 se convierta en un 4. Veamos qué va a pasar aquí en este caso. Si analizamos, yo le cambié el valor solamente a la lista A, pero al hacer esta asignación, también le alteré el valor a la lista B. Entonces, ¿qué habrá ocurrido acá? El problema estuvo en esta línea, acá, cuando hice esta asignación. Cuando trabajemos con listas, hay que tener cuidado de el copiado de listas. Por ejemplo, si yo necesito generar una copia de mi lista, al hacer una asignación, yo no estoy solamente igualando el valor que tiene la lista, sino que estoy igualando el lugar en la máquina o en el computador donde está guardado esta variable. Entonces, si yo tengo el mismo lugar de memoria y tengo dos variables apuntando a este mismo lugar de memoria, si cambio uno, cambia el otro también. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, cuando uno quiere trabajar con listas copiadas, no es nada recomendado, de hecho no deberían hacerlo, no deberían usar un operador de asignación simple. Esto yo lo podía hacer, por ejemplo, con los números, no había problema, pero con listas es más complejo. Entonces, sí, aquí lo que dice es que las dos variables en realidad son la misma lista, pero tienen dos nombres distintos. Como que al mismo lugar de memoria yo le asigné dos nombres distintos, pero en realidad los dos siguen apuntando al mismo lugar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder enfrentarme a este problema? Yo puedo hacer una definición de una lista. Esto puede ser una repetitiva, pero en realidad no lo es. En vez de hacer la asignación simple de B igual a A, yo voy a hacer una lista de A. O sea, voy a tomar todos los elementos de la A y los voy a agregar a un nuevo elemento que es otra lista. Con esto ahora, yo ya no tengo el problema que tenía inicialmente, porque lo que hice ahora, la gran diferencia que marcó esta línea, es que yo definí un nuevo lugar de memoria en donde estoy tomando todos los elementos de esta lista y los estoy agregando a una nueva lista. Entonces, cuando ustedes quieran copiar una lista a partir de otra lista, la idea es que usen esta función que se llama list, que conviertan una secuencia que es una lista a otra secuencia que también es una lista. Y de esta forma no van a tener este problema de estar alterando dos listas al mismo tiempo. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Todo ¿No? claro, bro. Ya. Bueno, entonces antes de terminar hoy día, porque en realidad vamos a dejar hasta acá, igual es un poco denso de repente presentarles tantas cosas, vamos a ver un ejercicio un poco más práctico. Entonces imaginamos que nos piden escribir un programa que le soliciten una lista de ingredientes para ir a comprar, hasta que ingresemos fin, y al final vamos a tener que estar mostrando la lista. Como no es el objetivo de estar reescribiendo todo, para ahorrar un poco de tiempo, ya tengo un código prehecho que no tiene listas. Entonces, esto ya lo hemos visto en el curso, un programa base. Tenemos una variable tipo bool que nos va a decir si la lista está terminada o no. Y mientras la lista no esté terminada, yo voy a estar pidiendo ingredientes. Entonces, la única forma de tener esto es que mi ingrediente sea fin, que es lo que está acá. Si quieren lo podemos ejecutar. Por ejemplo, si yo quisiera comprar pan, huevos, no sé, queso, esto me va a seguir, se va a seguir repitiendo hasta que en algún momento yo voy a ingresar fin.
Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es incorporar listas a este programa y quiero que al final me diga la lista de compras es todo lo que yo le ingresé. Así que partamos aquí alterando un poco el programa para ver cómo podemos trabajar con listas. Así que ya no es un base. Definamos una lista. ¿Cómo podría definir listas? Corchetes o con corchete o list. Entonces voy a definir una variable que se llame compras, que sea algo como súper... Corchete vacío. sí, puedo hacer corchete vacío o list, como ustedes prefieran. Las dos formas están bien. Entonces, definimos una lista de compras. Entonces, tengo que ahora alterar el ciclo. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que cada vez que yo ingrese un nuevo ingrediente, yo quiero que ese ingrediente se agregue a mi lista de compras. ¿Cómo puedo agregar un elemento ahora a esta lista? Había dos formas. Append. Append. Entonces, ¿cómo lo utilizo? La misma variable, que es una lista, va a tener una operación que va a ser append. Y a eso yo le voy a agregar un elemento. En este caso, a mí lo que me interesa es agregarle el ingrediente que estoy leyendo. Entonces, le voy a hacer un append de ingrediente. Y con eso, de hecho, debería estar, porque no quiero agregar un ingrediente que se llame fin. Así que lo voy a agregar Es importante que esté justo después del ingrediente, pero que esté antes de esta condición. Y bueno, antes de terminar, voy a escribir la lista de compras es compras. Entonces veamos ahora nuestro programa. Entonces agreguemos pan, leche, huevos, no sé, mantequilla. Puedo agregar infinitos elementos. Mantequilla y fin. Veamos qué va a pasar ahora. Oh, ¿qué pasó? Dice la lista de compras es pan, leche, huevos, mantequilla, fin. Sí lo agregó. Entonces, en el if ingrediente igual a fin hay que poner un remove, ¿no? Sí, eso podemos hacer. Podemos hacer acá un remove o podemos hacer otra cosa. Déjelo en una Compras.remove. condicional, profe. Sí, Mientras no sea fin que se agregue. sí, de hecho, podemos hacer esto. También podemos hacer esta otra cosa. Aquí ya, de hecho, con la gran cantidad de recursos que vemos hoy día, ya vamos a empezar a diferir en... Como que cada uno puede tener como una idea y probablemente todas van a estar bien. Podemos, por ejemplo, colocar un else aquí. Y este append, dejarlo acá dentro. Entonces, solamente voy a agregar elementos que no sean fin. Entonces, uno puede, por ejemplo, colocar el else, o puedo simplemente haber definido if ingredientes distintos a fin, que es completamente equivalente. Veamos de nuevo entonces. Pan, leche, huevos, fin. Y sí, ahí tenemos el programa. Listo. Entonces, ahora, bueno, le acabo de presentar ahora un recurso nuevo que son las listas, y esto, bueno, continuará en la segunda parte, que está disponible en el aula, así que ustedes si quieren pueden ir adelantando lo que viene. Lo que viene ahora son rangos, que es otro tipo de secuencia, y el ciclo for, que vamos a ver otro tipo de repeticiones. Está disponible la versión sin código, y la versión con código que modificamos en clase la vamos a ver cuando la tomemos en la segunda parte. Entonces aquí acabamos de ver varios recursos que tenemos con la lista. Las listas son súper versátiles, son súper útiles en Python y nos van a ayudar a trabajar con problemas un poco más complejos también. Eh, Así que, bueno, no se asusten si igual vimos una gran cantidad de operaciones. La idea es que con la práctica igual uno va a ir, no sé, adquiriendo más experiencia o sabiendo ya tengo esta operación disponible. Eh, Así que, bueno, creo que con esto ya terminamos la clase de hoy. Cualquier consulta, cualquier duda, recuerden, pueden escribirme. Profe, Yo recomiendo que me escriban un correo para poder manejar no sé, cualquier tema, cualquier dificultad que tengan. Sí, consulta, ¿los ejercicios del Hacker Rank se van a ir subiendo cada semana o cómo? ya. Sí, hoy día se va a liberar, creo, la segunda parte de HackerRank. Y esta va a estar activa durante todo el periodo hasta antes del control 2. Entonces, eso va a ir acumulando bonificación. Ok, profe. Tengo que revisar igual si es que eso va a ir cambiando en el tiempo, pero lo que yo entiendo es que ahora probablemente en un rato más se van a No, habilitar hay algunos 3 ejercicios. ya. No sé si se habilitaron. Hay Ah, 3 ya, hasta el momento.
Ya, sí, es que yo vi el ejercicio y o sea, vi que todavía no estaba activo, pero sí. Les voy a confirmar luego si es que vamos a agregar más ejercicios, pero yo creo que es probable que sí. También les voy a subir una guía de ejercicios por si quieren hacer más ejercicios relativos a listas. Probablemente lo esté trabajando el fin de semana, así que durante el inicio de la próxima semana ya les puedo tener más novedades de eso y también de los controles 1, que probablemente ya lo voy a empezar a revisar durante los próximos días. Eso, así que estamos terminando la clase de hoy. Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier dificultad que tengan, escriban un correo, por favor. Y ahí podemos poder ir revisando los casos. Bueno, eso, nos vemos el martes. Nos vemos. Nos Chao, vemos, profe, buen profe. fin Chao, de, chao. cuídese. Chao, Oh, tengan profe. buen fin de Que semana. buen fin de. Vaya. Que le Chao, vaya bien. profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe, gracias.